Señora Historia. Estamos haciendo en realidad un recuento de 500 años de resistencia. Cuando están estos levantamientos tan álgidos en el continente, niega que estamos aquí. Di que esto no es cierto, cuando todos los ojos del mundo nos están mirando. Y ahí es donde vienen chocando estas cosmovisiones y estas formas de ser diferentes de comunidades que no se ven desde esta perspectiva individualista que tenemos hasta la actualidad. No es que los homogéneos somos nosotros. Entonces somos nosotros frente a los otros, ¿no? Así. Lo importante es que nos sigamos haciendo preguntas. Porque mientras la humanidad todavía tenga dudas, todavía tenga cosas que quiera cuestionar, innovar, ahí es donde todavía podemos hacer algo. Bienvenidos a esta nueva entrega de Señora Historia. Tome su taza de café y póngase cómodo para escuchar esta Señora Historia, con Silvia Rábago y Alejandra Pinal. Hola amigos, nosotras somos Alejandra Pinal y Silvia Rábago, y estamos en Señora Historia. El día de hoy les tenemos un tema súper interesante, que es sobre pueblos indígenas, y tenemos una invitada de lujo, amiga personal de muchísimos años ya, puedo decir incluso que mi guía en los estudios latinoamericanos. Ella es la maestra Blanca Mejía, es licenciada y maestra en estudios latinoamericanos por la UNAM, actualmente candidata a doctora también en estudios latinoamericanos por la misma universidad, se ha especializado en temas sobre utopía, sobre derechos humanos y comunidades indígenas. Tiene publicaciones a nivel nacional e internacional. Y es un gusto para nosotras tenerte en Señora Historia el día de hoy. No, mi queridísima Silvia, es un honor para mí que hayan pensado en esta humilde servidora para estar hoy con ustedes. No, hombre, el honor es nuestro, Blanca. Qué gusto que hayas aceptado. Muchas gracias. Oigan, pues como les anticipaba Silvia, el tema, ella dijo, trata sobre pueblos indígenas. De hecho, el título, déjenme desbloquear mi pantalla, es Pueblos indígenas en América Latina. Y la pregunta, ¿olvidados o reivindicados? Yo tengo que confesar, queridos míos, que, pues bueno, yo soy licenciada, maestra y doctora en historia, y los historiadores tenemos muchos vicios, muchas cosas que nos critican otras perspectivas de las ciencias sociales, ¿no? Y una de ellas es, aunque existen corrientes de historiadores abiertamente decoloniales y que están buscando otras perspectivas, la verdad es que los historiadores somos bastante eurocentristas y tenemos un pensamiento muy occidentalizado y occidentalizante. Y como tal, pues yo me declaro que estoy de aquel lado todavía, me está jalando la fuerza de Leopoldo C., de los estudios latinoamericanos lentamente, pero pues todavía, pues uno parte como con una visión equivocada, viciada, errada. Yo sé, soy consciente de ello y por eso soy consciente de mi ignorancia. Entonces voy a hacerle muchas preguntas a Blanca desde la inocencia de mi ignorancia, espero que no me lo tome nadie a mal. Pues son varias, ¿no? Quiero hacerte una primera pregunta así súper compleja, muy compuesta, por si quieres ir tomando nota. Porque, a ver, la primera, yo me acuerdo que cuando llegué a la licenciatura, los historiadores hablaban de indios, así, indios. Sí. Los indios, los pueblos indios, las crónicas de los indios que estaban sometidos, los indios, ¿no? Y todavía nos decían, oigan, no estamos siendo peyorativos, porque indios así se dicen en las fuentes, ¿eh? O sea, yo no les estoy llamando indios de manera peyorativa, sino que indios, míralo, aquí están las crónicas, aquí dice Bernal indios, ¿no? Entonces, como es el término histórico, pues entonces indios no tienen ninguna carga. Alguna vez Silvia me corrigió y me dijo pueblos originarios. Y yo decía indígenas, a mí en mi cabeza también me había caído como eso de que, a ver, indígena, si nos vamos al diccionario, pues yo también soy indígena, ¿no? Yo soy nativa, soy nativa y soy indígena de mi rancho, ¿no? Entonces, ¿por qué hay un asunto ahí con los términos? Sería la primera pregunta que te quiero hacer, que se relaciona con la segunda. Dicen, es que somos iguales, o sea, la idea aquí es que todos somos iguales como ciudadanos, como personas, como individuos, ante la ley, shalala, ¿no? Pero a la vez hablamos de la diferencia, pero no son iguales, o sea, son iguales, pero no son iguales. A ver, por favor, ayúdanos a aclarar como esas dudas, que también son muy comunes y corrientes, creo yo, y creo que tu perspectiva aportaría mucho y nos clarificaría muchas cosas, por favor. Pues espero no hacer la historia de la historia de la historia de las cosas,
Pero creo que vale la pena, justo las dos preguntas que estás haciendo tienen que ayudar a posicionarnos en la discusión. Primero, ¿por qué utilizamos diferentes términos al mismo grupo étnico y cultural? Primero, efectivamente los historiadores, cuando están hablando de las crónicas, de los documentos donde se menciona la palabra, tienen que utilizarlo según el momento. Eso es correcto y no está viciado. Pero también tenemos que ver que hay un desarrollo histórico y un desarrollo político de cómo se van dando los discursos. Entonces, si atendemos a esto, han existido diferentes maneras de referirse a los pueblos indígenas, a los pueblos originarios, a los pueblos indios. Y tiene que ver incluso con una perspectiva muy clara que justo los estudios postcoloniales van a poner como en jaque. Los estudios postcoloniales, decoloniales y anexas y conexas son muy criticados por sus metodologías, incluso porque las personas que están en una corriente o en otra suelen transitar en diferentes corrientes dependiendo de un momento u otro. Lo que vale la pena apuntar es que efectivamente estamos hablando de comunidades que son nativas de un lugar, en primer lugar, ¿no? Como primer punto. Lo segundo, que la manera en que se enuncia tiene una carga ética y política innegable. Si nos vamos a referir a los indios del siglo XVI, como vienen establecidos en las crónicas y en los documentos que se van a elaborar entre España y América, efectivamente la palabra que se tiene que utilizar es esa. Pero si pensamos, por ejemplo, qué es lo que sucede después de la conquista, la palabra indio se va a usar de una manera peyorativa. Sí, para referirse a las comunidades que son originarias de un lugar, pero también para marcar una distinción entre quienes son los conquistadores y quienes están siendo conquistados. Y tiene mucho que ver con cómo el descubrimiento de América, como lo llaman en algunas literaturas, el encuentro de los mundos, como lo llaman en otras, la invención de América, como se llama en otras, cómo este suceso rompe la idiosincrasia del momento. Si han tenido oportunidad, por ejemplo, de ver mapas medievales, los mapas medievales están divididos en tres: Europa, África y Asia. Incluso, o sea, la referencia de los tres Reyes Magos tiene que ver con una cosmovisión tripartita del mundo, una cosmovisión católica tripartita, la Trinidad representada también en los mapas. Y entonces, ¿qué es esto que apareció de repente? ¿Quiénes son? ¿Son personas? Ese mismo cuestionamiento tiene una carga ontológica y epistémica muy fuerte. Preguntarse si el otro que tengo frente a mí, que se parece pero no es igual a mí, puede ser considerado una persona. Porque si es una persona, tendría que tener alma. Y si tiene alma, entonces se puede evangelizar. Y si se puede evangelizar, puede ser un súbdito. Y ahí viene el quick. Si puede ser súbdito, entonces tiene derechos. Y si tiene derechos, no puedo hacer con él lo que yo quiera. Y entonces van empezando a cambiar las cosas. Es muy famoso, por ejemplo, la discusión que hay entre Fray Bartolomé de las Casas y Juan Ginés de Sepúlveda, que es una discusión que, además de que parte de las mismas herramientas epistémicas, tiene una metodología aristotélico-tomista súper clavada, llegan a conclusiones diferentes. Y las dos súper bien argumentadas. Una discusión tan famosa que todavía hoy tiene muchas tesis dedicadas a esta discusión. Y van a seguir las cosas avanzando. Cuando llegamos, por ejemplo, al siglo XIX con esta lucha por las independencias, ¿qué pasaba con los indios? Los indios ya habían tenido todo un desarrollo, no solamente durante la conquista, sino durante la colonización. También es muy conocido el caso de las repúblicas de indios, por ejemplo. Cuando vienen las reformas borbónicas, ahí hay otro cambio importante en la relación que va a tener la corona con los pueblos indígenas. Y cuando llega el momento de las independencias, los indígenas van a ser también parte de los movimientos. Pero ¿qué es lo que se les va a ofrecer? Y eso lo encadeno a tu segunda pregunta. ¿Qué es lo que les van a ofrecer?
ser iguales. ¿De verdad eso está en alguna parte? ¿Les dijeron vamos todos a ser parte de lo mismo? ¿Qué fue lo que se les ofreció para que se sumaran al movimiento insurgente? Porque fue una insurgencia. Y lo que me interesa remarcar, y lo estaré haciendo a lo largo, supongo, de las múltiples preguntas que vamos a tener hoy, es que hablar de los indígenas no es hablar de una cosa homogénea. Sobre todo si vamos a hablar del continente vasto que es América Latina. Hablar de los pueblos indígenas es hablar de diferentes comunidades, diferentes idiosincrasias, diferentes formas de organización política, diferente nivel de desarrollo, pónganle todas las comillas del mundo cultural, y es hablar de diferentes intereses. Entonces, cada que hablemos de los indígenas estamos hablando de algo heterogéneo, algo que no puede ser homologado y que si bien comparten algunas características en el continente en general, no quiere decir que todo sea homogéneo, que todos hayan buscado lo mismo, que hayan tenido el mismo tipo de organización, ni el mismo tipo de reacción. Por ejemplo, justo pensando en este momento del siglo XIX, hubo muchos indígenas que se sumaron, por ejemplo, a los movimientos que se dieron en la Nueva España, que tampoco fue un movimiento, fueron diferentes movimientos que en algún punto confluyeron. No es lo mismo pensar en eso que pensar en los movimientos que se dieron al sur del continente, sobre todo en el cono sur, o pensar, por ejemplo, en las comunidades que quedaron relativamente aisladas en la Amazonía. Hay muchas cosas que tendríamos que matizar y que justo como latinoamericanista tenemos que ir apuntando como diferencias interesantes. Y la pregunta sobre si somos iguales o no somos iguales, los filósofos desde la ontología dirían, bueno, por supuesto, toda persona, sobre todo si vamos a pensar en Kant y en estos grandes filósofos occidentales que hablan de la capacidad racional, por supuesto. Pero ¿qué sucede? Que lo dicen muy vagamente, cada cabeza es un mundo y los pueblos y las comunidades indígenas tienen formas diferentes de ver, de pensar, de experimentar, de expresar y de transmitir su experiencia sobre el mundo. Eso hace que tengamos choques culturales importantes. Y no solamente los pueblos indígenas de América Latina. Esto aplica para pueblos originarios en África, en Asia, en cualquier otro punto del globo. Tienen formas particulares de pensar, experimentar y transmitir ese conocimiento sobre el mundo. Y eso va a repercutir también en la forma en la que van a ser tratados del siglo XIX en adelante, que va a haber diferencias súper importantes. Una vez que estamos consumando los movimientos de independencia, ¿qué es lo que van a hacer? Ahora todos vamos a ser iguales bajo una categoría. Vamos a pasar a ser ciudadanos. Y el rollo de la ciudadanía, o sea, tendríamos que pensar además en el desarrollo histórico que tiene la idea de la ciudadanía en Europa, cómo esa idea llega a América y cómo se adapta. Una cosa es pensar en la Carta de los Derechos del Hombre y del Ciudadano de 1789 y pensar en la capacidad de ser propietario como una característica obligatoria para tener ciudadanía, blanco y ser heterosexual y tener un cierto nivel económico, porque de lo contrario no eres propietario. Eso es una cosa, a pensar en decir, todos vamos a ser ciudadanos, seas propietario o no. Y todas las discusiones que se van a dar en torno a la ciudadanía en América Latina son... Frida Silvia tiene estudios profundos sobre el caso. Otro gran teórico importante que se puede mencionar, por ejemplo, de este lado, los textos de José María Luis Mora, pensando en la ciudadanía y en las restricciones que la ciudadanía puede tener para las comunidades indígenas. También pensemos que cuando estamos conformando los nuevos estados-nación y estamos metiendo la idea de la ciudadanía, no estamos hablando del mismo ciudadano. Y al decir todos vamos a ser ciudadanos, lo que en realidad están diciendo es vamos a homogeneizarnos. Vamos a tener un lenguaje común, religión común, vamos a tener un tipo de educación que sea uniforme y esta uniformidad como característica para la ciudadanía le da en la torre a muchas cosas. Porque en diferentes sentidos lo que están pidiendo es que si tienes alguna característica que te haga ser diferente, que te dé una nota cultural particular, la elimines. Por eso también hubo grandes misiones de alfabetización que no discutimos su importancia, pero en qué idioma se alfabetizaba,
¿Qué conocimientos eran los que se estaban propagando? ¿Cuál es la idea de educación que está permeada detrás de eso? Porque entonces, por supuesto, hay conocimientos que quedaron rezagados, que se fueron hechos a un lado y que incluso fueron tratados como si no fueran un conocimiento válido. Y entonces seguimos en una etapa de subordinación. Todo aquello que no fue tal cual occidentalizado no fue considerado válido, ni viable, ni valioso. Y entonces, ¿qué sucedió con aquellos que dijeron, yo voy a tener mi permanencia particular, cultural, étnica? ¿Qué pasó con ellos? ¿Dónde estuvo ese acceso a la ciudadanía? Porque si no eres ciudadano, entonces tampoco puedes pedir, tampoco puedes reclamar. Quedas hecho a un lado de todas estas ventajas. Pensemos también en lo que estaba haciendo Juárez, por ejemplo. Juárez, que es tan adorado por muchos y odiado por otros tantos. O sea, también ahí hay una idea macabra de cómo se va a ir estructurando esta parte de los derechos y qué es lo que pueden hacer o no las comunidades, porque la misma idea de propiedad va a ser cuestionada. La propiedad se supone que es individual. Entonces yo tengo un libro, yo tengo un perro, yo tengo una casa, yo tengo un terreno. Pero ¿qué pasa si quiero meter una idea de propiedad comunitaria? Por ejemplo, el ejido. ¿Qué va a pasar con la ley de tierra de manos muertas? ¿Qué es lo que va a pasar con estas ideas que no encajan en esta construcción nueva del Estado? Y más aún, vayámonos entonces al siglo XX, cuando llegamos a la bellísima década de 1990 y estamos a punto de hacer los 500 años de lo, como lo quieran mencionar, choque, encuentro, maravilla, encontronazo, como quieran, de dos mundos. ¿Qué es lo que va a suceder? Estamos haciendo en realidad un recuento de 500 años de resistencia, que tampoco fue el mismo tipo de resistencia en todos lados. Pensar, por ejemplo, en las resistencias que se dieron en los Andes, no es lo mismo que pensar en las resistencias que se tuvieron que dar en Tierra del Fuego o que se dieron en la frontera norte de México. Es de verdad pensar en una cosa mucho más compleja que ha sido pues sometida a juicio de los expertos de su momento y definitivamente han creado dos perspectivas. La primera es una perspectiva indigenista, de quienes no son indígenas, de quienes no lo somos, no pertenecemos a una comunidad y nos damos así toda la sopa de estar hablando por ellos, de ellos, analizarlos, hacer unos estudios rigurosos, expertos sin jamás pisar una comunidad, sin hablar una lengua, sin ser parte de esa idiosincrasia, sin tener idea del universo cultural que conlleva cada una de las culturas. Y después está la perspectiva indianista. Esta perspectiva también se va a conformar de una manera muy sólida en esta década de los 90, porque van a ser los indios hablando por ellos mismos. Pero va a ser todo un encontronazo también, porque ¿quién los va a escuchar en su lengua? Tuvieron de alguna manera que sí occidentalizar sus formas para poder entrar al debate y ser escuchados. Tuvieron que pelear también por eso. Entonces, ¿qué es lo que va a suceder? Entre más se acerca el 92, más se van a estar dando los movimientos indígenas en todo el continente. No es que se hayan dejado de dar desde el siglo XIX para acá, no. Jamás han dejado de darse los movimientos. Lo que no tenían era el foco. Se les tomaba como revueltas aisladas, como algún levantamiento ahí raro que se podía someter de alguna manera, negociar de alguna manera. Se pensaba que si se les daba pavimentación, se les daban servicios como la luz, el agua, el drenaje, se les ladinizaba y se les daba una escuela donde se les enseñara la educación correcta, el idioma correcto, y no nada más eso, no solo debían aprender español, que empiecen a aprender inglés, porque nosotros también tenemos un proceso muy cañón de colonización del que estamos encantados de ser parte. ¿Qué es lo que va a suceder entonces? Van a existir tres picos importantes. El primer pico importante como movimiento efectivamente va a ser el levantamiento zapatista de liberación nacional aquí en México. El segundo movimiento importante e innegable está en Ecuador, justamente con la CONAIE, que es la confederación, donde se van a unir muchos pueblos indígenas para tener una voz y tener fuerza para reclamar lo que desean. Y también van a estar los movimientos importantes en Bolivia. ¿Por qué en estos tres países en particular? Por la concentración y la densidad de población indígena.
También los censos han sido muy mañosos en todo el continente para bajarle la intensidad a la presencia de los indígenas, porque entonces son minoría. Esto de tratarlos como minoría es un esfuerzo por restarles potencia política, potencia a su voz y a su reclamo. ¿Qué es lo que va a suceder entonces? Cuando están estos levantamientos tan álgidos en el continente, niega que estamos aquí. Di que esto no es cierto, cuando todos los ojos del mundo nos están mirando. Que además tiene, por ejemplo, en el caso mexicano, justamente cuando firmamos el Tratado de Libre Comercio con América del Norte, es cuando el zapatismo se destapa y sale a la luz. No es que en ese momento se creara, tenía muchos años detrás de trabajo, pero en ese momento se destapan y dicen aquí estamos. ¿Y cuál es el lema? Nunca más un México sin nosotros. Es una voz bastante potente, están reclamando un lugar dentro del Estado. Es una cosa diferente, por ejemplo, con la CONAIE y con Ecuador, con la CONAIE y Bolivia con el MAS. Tanto en Ecuador como en Bolivia van a conseguir, además de un movimiento social indígena, van a conseguir un partido político. Le van a entrar al juego occidental por el poder. Y perdóname entonces, que te interrumpa en este momento, es que nos encanta jugar al Montessori e interrumpirnos mutuamente durante nuestros programas. Entonces, nada más para recapitular un poco, el problema siempre ha sido que están ahí y que no saben qué hacer con ellos, para empezar. Y en el siglo XIX, si mal no recuerdo desde antes, desde la época colonial, hay como que ciertos intentos proteccionistas de la corona española con respecto a las comunidades indígenas, que va a ser un choque tremendo, porque creo que aquí buena parte de la clave de cómo se les ha hecho invisibles es el liberalismo en el siglo XIX. Creo que ahí es donde tenemos que poner así de el liberalismo, ¿no? En corto, que es esta corriente política y económica en la cual todos valemos porque somos individuos, no porque somos comunidad, y todos tenemos derecho a la propiedad y a la seguridad, y valemos porque somos un individuo, ¿no? Y ahí es donde vienen chocando estas cosmovisiones y estas formas de ser diferentes de comunidades que no se ven desde esta perspectiva individualista que tenemos hasta la actualidad. Oye, pero Silvia, perdón, les digo a las dos, es que yo aquí hay muchas cosas en mi cabeza, está así como... A ver, el siglo XIX y la introducción del liberalismo no solamente puso en jaque a las comunidades indígenas, que sí las puso obviamente, pero también estamos hablando del tránsito de una sociedad de órdenes, de comunidades con sus fueros, y estamos hablando también de asociaciones religiosas, de muchos distintos tipos de asociaciones que también se vieron en jaque y también perdieron propiedades, también perdieron sus cosas, ¿no? O sea, quiero decir que no es privativo de los indígenas, ¿no? Y lo que quiero decir es que hablando del 92, del ZLN y de todos estos, y haciendo también una síntesis de lo que vienes explicando, Blanca, pues para empezar, a ver, si los grupos indígenas no son un algo homogéneo, en realidad de lo que estamos hablando es que los homogéneos somos nosotros. Entonces somos nosotros frente a los otros, ¿no? Así como dicho muy esquemáticamente, nosotros frente a los otros que no son solamente uno, sino que son muchos otros, porque lo estamos enunciando desde nuestra occidentalidad, no lo sé. Y pienso después que en realidad las sociedades, incluso ahora en el siglo XXI, pues son sociedades de sociedades. O sea, los imaginarios, las tradiciones, todas estas cosas, pues se viven en las comunidades independientemente de si son o no indígenas. Claro que cuando son indígenas se nota más la diferencia, ¿no? Pero pues bueno, o sea, vemos en distintos estratos socioeconómicos, en distintas regiones del país, en distintas, pues en realidad hay como comunidades de comunidades, ¿no? Que unas inserten a otras, que unas tengan su cosmovisión a través de una lengua heredada, que entonces no se parece nada a la cosmovisión que puedan tener los regios que siguen al senator. Pues bueno, o sea, es como, ¿sabes? O sea, en esta multiplicidad, en realidad,
pues parece que como que estos intentos de homogeneidad que se arraigan en el siglo XIX vienen violentando a las sociedades desde hace mucho tiempo. Lo que yo quiero que destaques es por qué particularmente a los indígenas. Decías, se les tiende a ser minoría, ¿no? Y de inmediato me remití a este asunto de las minorías en Estados Unidos, que si las cuentas, estas minorías de afrodescendientes, de inmigrantes, numéricamente son la mayoría, ¿no? Sin embargo, son minoría en tanto que siguen siendo los sin derechos. Entonces, yo quisiera que abundaras en esta parte, ¿no? O sea, se les quiere invisibilizar diciendo que en realidad son poquitos, pero se les dice que son minoría porque se les quiere hacer como una política paternalista, pero, o sea, ¿por qué esta sociedad, dentro de esta sociedad de sociedades, es relevante? ¿Por qué es importante hablar de ellos? Hiciste como las madres preguntas, fíjate. Justo hay como varias cosas que intentaré no perder, pero, o sea, lo primero es que fue muy claro como lo dijiste, somos nosotros frente a los otros. Y hay toda una literatura especializada en el problema del otro en América Latina, que tal cual se plantea esto, ¿no? Somos nosotros, los mestizos, los que nos hemos occidentalizado, los que hemos entrado en el juego de la modernidad frente a los otros, porque no nada más son minoría, son los atrasados, son quienes no se han metido, no solo en el liberalismo y en el neoliberalismo, son los que no le han entrado al juego del capitalismo, que esa es otra de las cosas, de los quicks importantes que habría que meter. No solamente hemos transitado por diferentes modelos políticos, hemos transitado por diferentes modos de acumulación y distribución de la riqueza. Entonces, estos modos también permean y permean a veces muchísimo más de lo que a mí me gustaría reconocer, las maneras en las que estructuramos no solamente nuestras relaciones interpersonales, sino nuestras relaciones políticas. Está súper complejo, o sea, como ir desentrañando qué es lo que pasó, pero incluso también a través de la historia de cómo América Latina hace el tránsito del modo feudal al modo capitalista, se puede ver el diferente papel que se le da a los, no solamente a los indios, sino a los campesinos, que no todo campesino es un indio, ni todo indio es un campesino. Entonces ahí también hay múltiples matices que un experto en economía lo expresaría mucho mejor que yo, pero justo pensar que las vías de tránsito al capital básicamente son dos, si atendemos a cómo lo analiza Marx, la vía Farmer, la vía Juncker, y las formas que se dan en América Latina, ¿no? Porque eso también pasa. En América Latina parece que todo es híbrido y todo es una mezcla, y con ese mote, muchos teóricos de todas las áreas se lavan las manos. Es que esto es un híbrido. Es que esta es una adaptación particular, cuando deberían de decir en realidad que las adaptaciones han obedecido intereses específicos que no necesariamente tienen que ver con la mayoría de la población. Y eso me lleva a hablar a lo que decías de las minorías. En todo el mundo, cuando escuchemos un discurso sobre las minorías, hay que poner mucha atención. La doctora Ana Luisa Guerrero tiene también una literatura amplísima. Si ustedes en algún momento tienen chance de revisar la producción de la doctora, es impresionante. Y justo tiene un libro que habla sobre los derechos de los pueblos indígenas, donde trata el tema de la minoría. Y vemos cómo hay minorías numéricas, que tal cual es contar 1, 2, 3, 4, y de estos 4, ¿cuántos son? Esa es una minoría numérica. Y después están estas minorías simbólicas y políticas. Porque en este momento, ustedes dos, por ejemplo, son historiadoras. Numéricamente yo debería de ser minoría, ¿no? Porque estoy frente a dos expertas de un área diferente a la mía. Yo soy mitad y mitad. Y ahí podría relativizar con Silvia. O sea, eso es lo que intento mostrar en este momento. Que esto de las minorías siempre es un discurso tramposo. Y hablar de minorías lo que quiere hacer es segregar y dinamitar en diferentes núcleos pequeños para que no se note que sumados, pues ¿cuál minorías? Es una mayoría constante. Los que son minoría son los que concentran el 1% de la riqueza del mundo. Los que son minoría son los que tienen concentrados los grandes hitos del capital. Los que son minoría son los que dictan las directrices de las ciencias sociales y dónde está lo correcto y lo incorrecto. Las minorías son ellos, no nosotros. Esos son la minoría. ¿Y por qué la minoría tiene más poder? Ese es otro quick bastante interesante. Entonces,
de ahí también viene la importancia de hablar de las minorías, porque si quisiéramos seguir segregando, pues una cosa son los pueblos indígenas, ¿no? Y luego podemos segregarlos a un país, y de ese país a un estado, y de ese estado incluso los puedo dividir, los hombres y las mujeres, y todavía los puedo seguir dividiendo. Y si no lo quisiera hacer con grupos indígenas, lo puedo hacer con cualquier sector de la población. Hablemos de las mujeres, que somos consideradas minoría, aunque numéricamente hay más mujeres que hombres en el mundo. O la diversidad sexual, ¿no? Claro, O sea, entre tanto, toda la comunidad que tiene una lo preferencia heteronormativo. Exacto. ¿Dónde está la minoría? ¿Quiénes son la minoría? Ese también es un quick bastante interesante. O sea, pensar que en realidad, si sumamos las minorías, nos vamos a dar cuenta del enorme poder que podríamos concentrar. Y eso es algo que no le conviene a la estructura macro, ¿no? Porque hay status quo que mantener, hay, como decía, ay, se me fue el nombre de este señor, ahorita me acuerdo, pero están los sistemas mundo, ¿no? Entonces lo que intentamos ahorita es eso, el sistema mundo. Ya no nada más estamos pensando en el capitalismo como un sistema económico, ni en el liberalismo y el neoliberalismo como un sistema político. Ya hay que pensarlo en esa complejidad, un sistema mundo. Entonces, ¿Wallerstein? Sí, gracias. Estaba yo, sí, Wallerstein, gracias. Entonces, por supuesto que hay muchas cosas más complejas que podemos analizar. Ahora, ¿cuál sería la relevancia de hablar de pueblos indígenas ahorita en el 2021? Pues hay todo un abanico enorme que podríamos explotar. De entrada, porque en 2 países han demostrado que tienen fuerza política y que pueden transformar, que eso es algo que jamás hubiera pasado por la cabeza de alguien en el siglo XIX y durante buena parte del XX. Pensar que efectivamente hay un poder de transformación. Y me tendría que referir concretamente a cómo los estados nacionales, que es a lo que estamos acostumbrados, un estado o una nación, tenemos ahora ejemplos de estados plurinacionales. No quiere decir que sean perfectos, tienen N cantidad de cosas que podríamos analizar en torno a por qué a 10 años de su creación tienen tantos problemas. Pero sí es importante ver cómo es que llegaron ahí, qué fuerzas son las que impulsaron ese cambio y qué tan cambio ha sido el cambio, qué cosas han quedado intocadas y qué cosas de verdad tuvieron una transformación. Ambos países en algún momento representaron la punta de lanza de lo que podía ser la nueva manera de hacer conocimiento, la nueva manera de hacer política, la nueva manera de hacer economía, la nueva manera de todo. Justo cuando en Europa hay una crisis económica tan grande y todo el mundo se estaba yendo a la goma, incluido Grecia, entonces surgen estos nuevos estados y le dieron la esperanza a todo el mundo. Y entonces todo el mundo quiso estudiar Bolivia y Ecuador. Todo el mundo. Se llegaron a decir justo con los decoloniales, los poscoloniales y todos ellos, que las nuevas respuestas a los retos que enfrentábamos en el mundo estaban ahí. Y sí y no. O sea, no es que exista una única respuesta, porque tampoco es que exista un único problema, ¿no? Y las condiciones que tiene, incluso entre ellos dos, las condiciones que tiene Bolivia, no son las mismas condiciones que tiene Ecuador. Y por supuesto no van a ser las mismas condiciones de México, de Argentina, ni de Irlanda, ni de Suecia, ni del Congo, ni de Canadá, ni de ningún otro lado. Hay otras ventanas de oportunidad, sí. Hay otro tipo de respuestas, sí. Pero la madre de las respuestas, no. Y ahí es donde entran como lo valioso de todos los análisis que se han estado haciendo estos últimos 10 años. La Constitución ecuatoriana entra en vigor en 2008 y la boliviana en 2009. Estamos en 2021. Ambos países, los últimos 2 años, han pasado por nuevas transformaciones que tendríamos que evaluar si efectivamente les dejaron avanzar en el Estado plurinacional o fue algo meramente de nombre. Entonces, hay todavía muchísimo que rascarle, pero la relevancia también está ahí. Y es una beta muy distinta a la que escogió, por ejemplo, el EZLN.
Es una metodología de acción muy distinta a la que han escogido otros pueblos indígenas, como los mapuche. Entonces, ahí me atrevo a interrumpirte otra vez, justamente en estos casos localizados que tú tienes muy, muy vistos, porque has tenido incluso la experiencia de estar en Bolivia y en Ecuador. ¿Nos puedes platicar un poquito de cada uno de estos casos? ¿Qué tienen de particular o qué cosas has visto tú y qué cosas crees que todavía pueden ir mejorando? O sea, en tu experiencia, pláticanos un poquito. Hay como dos cosas o dos discursos distintos que yo podría dar. El primero efectivamente tendría que ser académico. ¿Qué es lo que se lee? ¿Qué es lo que se escribe? ¿Dónde está la discusión sesuda de los grandes intelectuales? Y la otra sería la vivencial. Y eso creo que nos da pauta a una respuesta mucho más sabrosa. Porque también es cierto que muchos de los que nos dedicamos al estudio de caso nos subimos a nuestra torre de marfil y no experimentamos. Entonces, ahí también vale la pena criticar y hacer una autocrítica de dónde está nuestro papel y cuestionarnos, por supuesto, hasta dónde la objetividad y la subjetividad pueden llegar a tener un límite. Yo diría, en primer lugar, que los casos de Bolivia y de Ecuador, si bien tienen el componente común de haber llegado a una nueva Carta Magna y a un nuevo Estado plurinacional, lo han hecho muy diferente. En el caso boliviano, tuvieron su referéndum, les digo que conformaron el partido político, el MAS, que de hecho es el partido que volvió a ganar en las elecciones. Evo Morales Ayma se postuló varias veces y todas y cada una de las veces ganó. Tuvieron que hacerse diferentes reformas a la Constitución para que él pudiera seguirse postulando y seguir ganando. Y el MAS adquirió también un poder impresionante en Bolivia. Vivencialmente les puedo decir que uno de los errores que me parece que se cometieron en la administración de Evo fue desatender a los mestizos. Porque, por supuesto, la mayor parte de la concentración de la población pertenece a algún grupo o nación indígena, que ese es otro tema, es hablar de las naciones indígenas es otro tema, pero dejó desatendido de alguna manera las necesidades de los blanco-mestizos, y eso generó un malestar que se fue haciendo grande como pelotita, ¿no? Y la sociedad estaba bastante polarizada. No es que antes de Evo no estuviera polarizada, pero se aumentaron mucho algunas tensiones que podrían haberse trabajado mejor. Y lo cierto también es que el papel de Álvaro García Linera como vicepresidente también marcó muchísimas líneas, ¿no? Evo además tenía algunas ideas bastante fijas, Linera también, no es que todo el tiempo hubieran estado de acuerdo. Y finalmente creo que haberse postulado la última vez a la presidencia fue un error. Pero vale la pena preguntarse, ¿y si no era Evo, entonces quién? Porque también tienden a crearse estos hitos mesiánicos, difíciles de soltar y que pegan con todo. Entonces creo que sí fue un error. Creo que la elección de todas las que hubo fue la menos transparente. Pero, pues toda acción tiene consecuencias. Entonces, de ahí también se vino el golpe de Estado y todas estas cosas que estuvimos viendo esos meses que fueron un mal chiste de cómo querían reactivar justo posiciones de la colonia. Era impresionante ver que sacaran la Biblia, por ejemplo. Muchas cosas que tienen que ver con el plano de lo simbólico, pero están fuertemente vinculadas a lo político y al ejercicio de lo político. Uh-huh. Y bueno, finalmente han tenido de nuevo elecciones y el MAS como partido político, es decir, como la organización política del movimiento indígena, ha vuelto a ganar las elecciones. Esto nos demuestra de nuevo el poder político que se puede adquirir y habría muchos matices que ver ahí sobre cómo se han ido conformando los grupos indígenas durante la administración de Evo y ahora que ya Evo está oficialmente como expresidente. Pero
muchas estructuras que él cimentó están intactas. Entonces, el caso boliviano va a dar para rato. Ahí me voy a atrever a interrumpirte otra vez para todos nuestros amigos que no están como tanto en el contexto de toda esta situación. ¿Qué implica que Bolivia oficialmente se llame Estado Plurinacional de Bolivia? ¿Qué significa eso? Pues, ok, vamos entonces. El siglo XIX nos da los estados mono, ¿no? Son los estados nacionales que son monolingüísticos, que son mono todo, es una sola cosa para todo. Y entonces a cada estado nacional a cada estado le corresponde una nación, por eso son estados nacionales. Y así se van a mantener mogollón. ¿Qué es lo que va a suceder cuando justo en la constituyente se establece esto de la plurinacionalidad? No es un invento de ellos, estados plurinacionales ya hay en algunas partes de Europa y funcionan. Lo que están haciendo es reconocer a los pueblos y grupos indígenas que estuvieron presentes en el debate de la constituyente como naciones. En el caso de Bolivia, no quiero errar los números porque siempre me revuelvo, pero creo que en Bolivia son 36. Y eso implica reconocer a cada una de esas naciones con una lengua oficial. Es decir, pasan a tener 36 lenguas oficiales. Eso querría decir, idealmente, que cuando se establece, por ejemplo, el Ministerio de Descolonización, porque hay un Ministerio de Descolonización, o lo había, no sé si ya lo quitaron con la Biblia, justo hay programas que lo que hacen es decir, bueno, los funcionarios públicos, si están en algún lugar donde la población indígena es mayoritaria, tendrían que poder dar atención en la lengua que se habla ahí. Pensar que también los programas educativos tendrían que ser interculturales y bilingües, pero eso es muy tramposo. Lo intercultural bilingüe sigue siendo la gran trampa que está dentro de los estados plurinacionales. Eso es parte de lo que estoy tocando en la tesis doctoral, las grandes trampas del uso de la palabra intercultural, sobre todo cuando tienen que ver con programas de educación, de salud, es una cosa bastante kitsch. Y se supone que eso les da cierto margen de movimiento político más amplio. Tiene que meterse el tema, por ejemplo, de las autonomías, cómo se va a incluir diferentes documentos internacionales como el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo, donde se incluye, por ejemplo, el derecho a la consulta, el derecho al manejo y el aprovechamiento de los recursos naturales, cosas que no tienen que ver tanto con la cultura, sino con la administración. Y es ahí donde vienen las cosas interesantes, porque en muchos estudios, sobre todo en los primeros 5 años de las nuevas administraciones, se hablaba de que la plurinacionalidad y la interculturalidad tenían que ver con un aspecto cultural, con un aspecto lingüístico. Pero ¿qué es lo que pasa cuando les metes el factor económico o el factor político? Porque sí están. Y en el caso tanto de Bolivia como de Ecuador, además, meter parte de la cosmovivencia indígena en la Constitución es relevante. Viene el pluralismo jurídico, que tiene sus problemas, por supuesto, porque ¿cuándo es donde voy a decidir que va a primar el derecho occidental o el derecho al que estamos habituados los mestizos y cuándo el derecho indígena? Hay casos súper puntillosos donde eso está operando y los casos más famosos han tenido que ver justo con mineras o con empresas que se dedican a la tala de árboles. Ahí hay varias discusiones interesantes. Y la otra cosa que es muy criticada es haber metido el summa causale a la Constitución y con esto meter también la idea de la Pachamama. De hecho, hay una burla que establecen quienes no comparten esta manera de pensar y hablan mucho de las leyes y de los recursos pachamamistas de una manera despectiva. Lo que están haciendo es integrar los derechos de la madre naturaleza a la Constitución. Entonces, nos meten este problema porque como una cosa inanimada de repente se mete como sujeto de derecho. Y ahí tendríamos que analizar cómo se han dado incluso también los derechos humanos, por ejemplo. ¿No? Los derechos humanos siempre han sido del individuo, ahí no hay más. Y
pues de repente nos damos cuenta de que le van a reconocer derechos a una cosa de nuevo inanimada, con todas las comillas que se le puedan meter al asunto, porque pues resulta que ahora va a ser reconocida como un sujeto de derechos. Y esto le va a abrir la puerta a algo muy tétrico, de lo que no vamos a hablar hoy, que son los derechos de las empresas. Fíjate que esas burlas yo las he escuchado. Yo hice una depuración de contactos muy grande. En estos años la he ido haciendo poco a poco. Con el feminismo y todo eso voy deshaciéndome de gente infecta, ¿no? Pero hay un personaje al que no he eliminado que pues de repente me gusta debatir con él. Bueno, esa persona se burlaba de la Pachamama, pero con un tono así súper despectivo, y era de esa masa de personas que se estaban quejando de que López Obrador le diera asilo a Evo Morales. Claro. Sacando toda la mezcla de, racismo, aporofobia, xenofobia, o sea, así toda la mugre que traían dentro escupida por todos lados, ¿no? Y pues bueno, esta persona pues se burlaba de la Pachamama. Yo no sabía, bueno, yo sé que la Pachamama es la naturaleza, ¿no? Pero pues no sé concretamente qué es. Fíjate, me estás haciendo cobrar sentido a todas las burlas que estuvo haciendo. Entonces, igual yo no sé cuánta gente no le agarró la onda y pensaba que hablaban de hippies, y pues no tenían idea de la carga de lo que estaba diciendo este personaje, ¿no? No sé si siquiera si él mismo sabe. Hay que fundamentarlo desde la filosofía. El mundo, también con esta onda judeocristiana, el hombre es dueño del mundo. Entonces el hombre puede disponer de toda la naturaleza como un recurso, como una cosa a la que no hay que pedirle opinión, ni permiso, ni nada. Es una cosa y las cosas se toman y se aprovechan. Pues no se habla del antropoceno. Esa es una idea antropocéntrica. El hombre es el centro de la creación, es la epítome de todo lo creado, es el ser racional por excelencia. Pero cuando el cristianismo se junta con el capitalismo y tienen hijitos, se llama antropoceno. O sea, y salen estas cosas espantosas que tenemos ahora. Sí. Ahora, ¿qué es lo que sucede? Los pueblos indígenas, que era lo que decía desde el principio, tienen una cosmovisión y una cosmovivencia diferente del mundo. Ellos no ven en la naturaleza una cosa inanimada. Ellos tienen un vínculo diferente, por eso ellos no hablan de tierra, hablan de territorio, porque es una relación distinta. La tierra no es una cosa que tomas y apachurras. El territorio tiene un vínculo espiritual con la comunidad, eres parte de ella, no te pertenece, no hay manera de que tú puedas salvajemente, y estoy usando el término con mucha maña, no hay manera de que tú salvajemente puedas disponer de ella. Entonces, meter todas estas cosas en una carta magna, por supuesto que hace choque, porque por supuesto que atenta justo contra grupos específicos que están bien cimentados en el capital. ¿Cómo que ahora yo, minera, no puedo nada más llegar y hacer mis cosas de irme? ¿Cómo que ahora tengo que tomarles parecer a las personas que viven por ahí porque dicen que esto es sagrado? Todas estas cosas tienen que ver con una idea antropocentrada y una idea no antropocentrada del mundo. Y es ahí donde de nuevo tenemos que cuestionarnos todas las ideas occidentalizadas con las que hemos crecido. Porque justo como es algo que tenemos tan normativizado, no le vemos defecto. Dirían los memes, no le veo defecto a su lógica. Entonces, por supuesto, o sea, tener que cuestionarnos sobre si la vida de verdad es así, el universo de verdad es así, pues es un ejercicio que no es para cualquiera. Y ahí me voy a remontar algo que decías hace rato. Si somos nosotros frente a los otros, porque son modos de pensar y de experimentar el mundo muy diferentes. Entonces, por supuesto que ahí hubo todo un choque y el pluralismo jurídico, ya ahora yéndonos al lado del derecho, tiene unos problemas enormes. Han intentado meter el derecho internacional en materia indígena a las constituciones, en algunos casos lo han hecho mejor que en otros. Uno de los documentos más importantes que se tuvo que tomar en cuenta fue el Convenio 169 de la OIT, que se hace en el 89.
pero el convenio tiene muchas lagunas importantes. Por ejemplo, con el derecho a la consulta, yo he estado, pues llego y le pregunto a Silvia, por ejemplo, oye Silvia, ¿cómo ves si voy a tu casa y la rompo y te corro y te vas? Y Silvia me va a decir, oye, no. No me parece muy justo. Y entonces yo le voy a decir, ok, ya te pregunté, gracias, bye. Ese es el derecho a la consulta. No hay una obligatoriedad de tomar en cuenta el resultado de la consulta, solo tengo que preguntar. Tus respuestas no me interesan. Con que pregunte yo ya cumplí con el derecho internacional, yo ya soy buena onda, yo ya soy eco-friendly y todo lo friendly que quieras, porque además estas conciencias verdes, ¿cómo venden? Cuando en realidad no estoy haciendo nada. Y esa es una de las grandes lagunas que tiene el convenio. Y hay que partir de una cosa. Quienes detentan el poder, quienes son hegemonía, que son minoría, por cierto, no la van a tratar voluntariamente. No la van a ceder sin pelear. Y eso es algo que tenemos que tener presente todo el tiempo. No solamente en materia de grupos indígenas, en materia de lo que quieran. La hegemonía jamás va a soltar el poder voluntariamente. Y eso hace que estemos constantemente metidos en diferentes campos de lucha. Entonces, por supuesto, cuando se declaran, por ejemplo, los derechos de la Pachamama, lo primero que se hace es burlarse. Y el primero que se burla es que no entiende, porque no tiene la capacidad de ver el mundo de una manera diferente, porque sus estructuras no le permiten cuestionarse y pensar de una manera diferente, no le permiten entender al otro. Y esa es una de las primeras limitantes de quienes hemos crecido con la educación occidental. Oye, Blanca, ahora tu cuate seguro... Ay, mi cuate se llama... Bueno, pongámonos serias. Bueno, aquí, fíjate, te quiero hacer una pregunta con una jiribilla, peligrosa, es una bomba. Ahí tú sabes si te mueves o no. Mira, hablando de este derecho a la diferencia, hablando de este derecho a tener tu cosmogonía y que tu cosmogonía sea integrada en la ley y que sea así como cosmogonía que es puesta con su peso y todo, ¿no? Así. La medicina tradicional. Y te voy a poner en jaque. Bueno, no sé si en jaque o solo estoy como siendo así como, porque yo misma no logro tener una postura al respecto, pero bueno, el COVID. Y entonces hay gente que basada en tradiciones te quiere dar tu tecito de lo veto a saber, cómo manejamos un asunto de salud pública, en este caso porque me viene, porque está presente, pero bueno, puede ser justicia, pero puede ser justo. Lo que quiero hacer ver es que hay vidas que están en medio de una legislación que trata de integrar y reconocer diferentes cosmogonías y que la cosa está hirviendo, ¿no? No quiero hablar solo de intereses, porque cuando decimos intereses, ahí sí, pues fuchi, ¿no? Váyanse, saqueadores. Ahí la respuesta es sencilla, pero cuando hablamos, por ejemplo, de salud pública y de repente hay pueblos que dicen, no, pues no con rezar, porque, no sé, tómate un tecito y una sobada y ya, o sea, algo así, pues, ¿cómo haces, cómo unificas, cómo obligas, cómo irrespetas, cómo occidentalizas, cómo qué? A ver, ahí... La pregunta es buena. ¿Y sabes qué me va a gustar más? La respuesta. A ver, échala. Pensando en este tema del COVID, pues no es que la medicina occidental ya haya encontrado la cura. De hecho, o sea, no han sabido qué hacer y han cambiado su visión del tema constantemente los últimos meses. Estamos a punto de hacer un año encerrados y no es que en un año ellos hayan sabido qué es, cómo funciona, cómo eliminarlo. Les ha ido cambiando, ya hay nuevas cepas, ya hay nuevas formas de adquirir el virus. Alguna vez nos dijeron, no, pues no se pongan el cubrebocas, no, pues que sí pónganselo, no, pues que esto, no, pues que aquello, no, pues que el otro. Y eso viene de Occidente. Entonces, en realidad, estamos dándole palos de ciego a algo que no nos habíamos enfrentado antes. Y los mismos palos de ciego podría dar cualquier cosmovisión. Ahora, entiendo muy bien tu punto donde hay
avances en la medicina occidental que parecen resultados para ciertos procedimientos y que hay incluso procedimientos médicos que algunas comunidades se niegan a hacerse. Por ejemplo, las transfusiones, y no estoy hablando de pueblos indígenas. No. Algunos procedimientos médicos donde te dicen, no, a mí me tiene que tratar el chamán porque estamos hablando de mi alma, o el chamán tiene que estar presente en la cirugía. Y no estoy hablando de pueblos indígenas. Estoy hablando de otras comunidades con un valor religioso específico que también es válido y que también merece respeto. Entonces, tampoco nos olvidemos de todo el saqueo que ha habido del conocimiento de la medicina tradicional. Recordemos cómo también fueron muchísimas veces a las comunidades a investigar qué eran esos tecitos que las mujeres se tomaban para no tener hijos. Y cómo después salieron toda la gama de medicamentos anticonceptivos hormonales para nosotras. No olvidemos tampoco cómo se experimentó con las mujeres en Panamá con la primera pastilla anticonceptiva, sin su consentimiento informado. Y no fue a mujeres indígenas, fue a las panameñas en general. Entonces, ahí también hay un componente ético muy importante. Tampoco podemos olvidar las grandes atrocidades que se han hecho en el campo de la psiquiatría, en vías de llegar a prácticas menos crueles. Entonces tampoco es que la medicina occidental haya tenido el camino llano y que no se haya equivocado. Lo que pasa es que son diferentes caminos. Yo tuve la oportunidad, el honor de irme a la escuelita zapatista cuando abrieron los caracoles, y te juro que a mí me cambió la experiencia. Y una de mis preguntas más recurrentes tenía que ver con la administración de la salud, porque evidentemente la salud es un problema público. Si está mal uno, al rato estamos mal todos, y lo vemos ahorita con el COVID. Y ellos, a mí me pareció fantástica la respuesta que me dieron. Mira, me cayeron la boca así. A la comunidad a la que yo fui, porque además cada caracol y cada comunidad tiene una forma autónoma de gestionarse, la comunidad donde yo estuve me decía, mira, si lo podemos resolver con la persona que tiene la medicina tradicional, pues ahí lo resolvemos. Y si él ve que esto supera sus capacidades y sus conocimientos, entonces recurrimos a otro tipo de medicina. Aquí la cosa es querer poner todavía un conocimiento sobre otro, porque finalmente estamos hablando de eso, de un conocimiento sobre otro. Ahorita, obviamente, hay mucha gente que no sé por qué se cayó de chiquita y cree que tomando ácidos y cosas que no se va a poder proteger del COVID, pero eso también tiene que ver con el exceso de acceso, no a la información, sino a datos. Y el creerle a la hermana de la hija, de la vecina, del compadre, del médico de ayer, que dice que esto está pasando. Y eso lo vemos muchísimo, no solamente en términos ahorita del COVID. Todas las fake news son un ejemplo enorme de cómo regar así, como pólvora, ideas que pueden resultar peligrosas. Véanlo, bueno, no sé si se acuerdan, hace unos 4 años, se regó por la ciudad la idea de que había saqueos y de que estaban incendiándolo todo y de que qué horror, y la gente se encerró, y resultó que esas cosas no estaban pasando. O pensemos en lo que acaba de pasar en el Capitolio, porque a veces creemos que el pasto del vecino es más verde y está más bonito, y en realidad lo que tenemos que cuestionarnos también es el manejo que le estamos dando a la información. No, el problema no es tanto el acceso, sino el criterio que tenemos para tratarla. Entonces, ahí es donde tenemos muchísimo trabajo. Y ahí lo que estoy pensando yo es que eso nos lleva a una racionalidad particular. O sea, cuando estableces los límites entre lo peligroso y lo no peligroso y todo eso, hay una racionalidad detrás. Y esa racionalidad sigue siendo una. O sea, de hecho es uno de los grandes problemas, qué bueno que se va a editar. De hecho es uno de los grandes pendientes que tiene esta brecha abierta por el pensamiento posmoderno, ¿no? O sea, el abrirte a la pluralidad significa, híjole, pues hay unos que hablan de una desaparición de la ética, sino de una estetización de la sociedad, ¿no? La estética sobre la ética. Y bueno, ahí yo no sé porque no soy filósofa, tengo una amiga que es eticista y a la cual le tengo muchas preguntas que hacer.
pero pues sigue habiendo una idea del bien y el mal y una racionalidad particular finalmente se termina imponiendo en una sociedad, aunque la sociedad sea micro, ¿no? Aunque sea la sociedad del caracol, hay una racionalidad en la cual la gente nace y se tiene que insertar, ¿no? El asunto yo creo que nos terminamos cuestionando, y es la brecha que sigue abierta y que no vamos a resolver aquí y ahora, es cómo traduces eso a un Estado-nación, ¿no? Fíjate que aquí hay un ejemplo que a mí me encanta porque desde el feminismo, en el cual también me asumo, y desde mi crítica al capitalismo y al liberalismo y demás, a mí justo la doctora Guerrero siempre me pone en jaque con ese ejemplo. Tiene que ver con la ablación del clítoris. Es una práctica cultural, está inmersa en un sistema de creencias específico, forma parte de la idiosincrasia de una comunidad, pero es una mutilación, y es una mutilación no voluntaria que se hace en menores de edad. Entonces ahí hay toda una serie de derechos que se están violando. ¿Cómo entonces poner estos derechos de la diferencia cultural frente a todos los demás derechos de estas mujeres que están siendo mutiladas para evitarles el placer? Porque ahí también está la lógica del heteropatriarcado. ¿Qué es lo que entonces va a poner la línea directriz? ¿Dónde vamos a decidir que, híjole, hasta aquí llegan tus derechos? Porque eso de que me des 2 gallinas, 3 vacas y 2 burros por mi hija, puede ser una venta o no puede ser una venta. ¿Hasta dónde eso puede ser considerado también tráfico humano? Las líneas no son claras, y eso tiene que ver con que la misma sociedad tiene cosas que cuestionarse. Evidentemente hay cosas en las que no vamos a llegar ni hoy, ni nosotros, ni la generación a una respuesta clara, pero yo creo que lo importante no es que lleguemos a una respuesta hoy, sino que nos sigamos haciendo las preguntas importantes. Porque si dejamos de preguntarnos cosas, ahí ya valió gorro. Cuando empezamos decías que muchas de las cosas que ibas a preguntar venían desde la ignorancia. Y yo me voy a remontar a la persona que me hizo dedicarme a lo que me dedico, ¿no? El doctor Magallón siempre nos decía que tenemos que tener curiosidad. Si no tenemos curiosidad, no podemos generar conocimiento. La curiosidad es la madre de todo el conocimiento. Ya no importa si queremos ver qué fue primero el huevo o la gallina, que si es más importante la historia o la filosofía o la ciencia, eso no es importante. Lo importante es que nos sigamos haciendo preguntas. Porque mientras la humanidad todavía tenga dudas, todavía tenga cosas que quiera cuestionar, innovar, ahí es donde todavía podemos hacer algo. Hay mundos posibles. Exacto. Ahí es donde todavía hay posibilidades. Porque cuando ya lo veamos todo hecho, se acabó la humanidad. Ay, pues excelente. Qué plática más interesante, más reflexiva. Creo que a todos nos invita justamente a seguirnos preguntando, a hacernos preguntas y a no pensar que el conocimiento ya está dado, que hay mucho por saber y que depende mucho también de las preguntas que nosotros nos hagamos con respecto a nuestra visión del mundo. O la sociedad, Silvia, el asumir que la sociedad es como una cosa plana y ya dada, ajá, es lo que pues también nos puede llevar al atorón, ¿no? Porque no es nada más una cuestión filosófica, que por supuesto es el principio, la pregunta, el cuestionamiento, claro, es también la acción, ¿no? Y es hacer el esfuerzo por ver las cosas de manera diferente y por escuchar a quienes piensan diferente, pues desde la apertura, ¿no? En principio, y eso es lo que nos puede posibilitar a movernos, ¿no? Así pues yo cerraría con la invitación que siempre hace el EZ, un mundo donde quepan muchos mundos. Tal cual, hermoso. Así que, pues, amiga, ¿alguna otra cosa, algún otro pendiente? Me parece que ha sido muy rica, muy vasta. Nos dejas con más dudas que respuestas, obviamente. Creo que eso es lo importante de este tipo de charlas. Pues, ¿Alguna otra cosa? A mí no me queda nada más que agradecerle a Blanca por sembrarnos las inquietudes y por dejarnos absortas, por aceptar la invitación, y pues solo eso. Muchas gracias, Blanca, es un gusto, es un placer y estamos encantadas con tu participación. Muchísimas gracias por haberme invitado, por venir y dejar aquí todas mis dudas, porque estas también son dudas que yo me pregunto
todos los santos días. Y pues nada, espero que justo tengan el gusanito de la curiosidad para que otra vez podamos seguir platicando. Claro que sí, y estás más que invitada a volver a participar con nosotras con el tema que gustes, el día que quieras. Este es tu espacio. Pues solo pasaría a hacer brevemente nuestros avisos parroquiales, que son únicamente recordarles que nosotras tenemos un tema diferente cada semana. Nos pueden encontrar en Facebook como Señora Historia, en YouTube como Señora Historia y en Instagram como @SenoraHistoria, porque recuerden que para el internet la ñ no existe. Así que, pues los invitamos a compartir, a comentar. Creo que es un tema que nos da para muchísima reflexión. Comenten sus dudas, cualquier pregunta que tengan, se la haremos llegar a Blanca. Y pues, sin más, nosotras nos despediríamos recordándoles que la historia no es pasado. Está pasando. Nos vemos en nuestra siguiente emisión. Gracias por acompañarnos. Síguenos e interactúa con nosotros en Facebook y en YouTube. Queremos escucharte. Los esperamos la próxima semana en la siguiente entrega de Señora Historia. Hasta pronto.